Leemos las Santas Escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo, colocamos en tus manos esta escritura. Te pedimos que tú me uses como un canal de bendición para poder enseñar tu palabra. Que esta palabra sirva para fortalecer la fe de mis hermanos y ayudar a estos hermanos débiles que de pronto están pasando por tentaciones que los están llevando al punto de caer. Ora en el nombre de Cristo para que tú hables a través de mí, en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Uno de los grandes problemas que tiene todo cristiano es la tentación. Muchos cristianos luchan contra diferentes áreas de la vida, en diferentes campos. Algunos tienen luchas, por ejemplo, en el área sexual. Están siendo tentados a caer en adulterio si es casado o casada. Alguno de pronto está siendo atraído en el área homosexual. Puede ser en el homosexualismo o algunas mujeres atraídas al lesbianismo. Alguno puede ser atraído a la pornografía y masturbación. Y eso dentro del creyente es una lucha. No a todos les pasa, pero a muchos sí. Otros tienen luchas en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en el área económica. Está atravesando dificultad económica y el diablo lo está tentando para que robe un dinero que no es suyo, que está en la empresa, y de pronto es fácil manipular las estadísticas, la contabilidad y extraer un dinero. Alguno es tentado de pronto en el área espiritual. De pronto lo están animando a escuchar unas doctrinas raras, extrañas, qué sé yo. Así que el padre de la tentación, que es Satanás, sigue trabajando en esta área, tal como lo hizo con nuestros primeros padres. Cuando tú lees la palabra en Génesis capítulo 3, te darás cuenta que el arma predilecta de Satanás es esta, la tentación. Con ella hizo caer a Eva, y Eva hizo su tarea tentando a su esposo Adán. Así que esta área de la tentación es un área que hay que enseñarle a la iglesia, porque el diablo sigue trabajando, no solo en el área sexual o económica, espiritual, sino en muchas áreas: el orgullo, la vanidad, la idolatría, la arrogancia, bueno, en fin, cualquier área donde el diablo te esté tentando. Si tú le prestas mucha atención a este tema, creo que te va a ayudar. Así que, como ya les abrí esta introducción, el tema que voy a tratar lo he titulado No cedas a la tentación. Es una invitación, es un consejo sabio que Dios nos da de que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Así que todo lo que voy a enseñar se va a enfocar en este tema. No cedas a la tentación. Díselo a tu hermano, hermana, al lado. Dile, no cedas a la tentación.
Ahora, sé que muchos de los que me están escuchando aquí en sus hogares están pasando por esta prueba. De pronto hay alguien en la empresa que le está aleteando, le está echando los perros, y de pronto el hermano o la hermana está como que sintiendo mariposas en el estómago. Entonces, hoy, ¿qué le decimos a este hermano o hermana? No cedas a la tentación, porque el diablo quiere destruirte. Préstale mucha atención a este tema. De pronto te está tentando en el diablo en un área económica, de pronto hacer algo raro, un chanchullo extraño, manipular las estadísticas, evadir impuestos, no sé, evadir el IVA, qué sé yo. ¿Qué le decimos a estos hermanos? No cedas a la tentación. No te dejes arrastrar por el diablo. De pronto el diablo te está tentando con la pornografía, estás trabajando en tu computador muy juicioso y te manda una imagen que no la buscaste. Entonces, ¿qué le decimos a ese hermano? No cedas a la tentación. Borra eso, no sé qué, o sal de ese lugar y no te dejes arrastrar por Satanás. ¿Estamos listos para el tema? Ok, como siempre en mis sermones, primer punto de Números Romanos, la tentación y su origen. ¿De dónde viene la tentación? Yo sé que todos dicen del diablo. Bueno, sí, del diablo, pero no siempre. Vamos a aprender eso hoy. Primero, la tentación proviene de Satanás, el cual anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso me dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿A inconversos o a cristianos? A cristianos, obviamente. Por eso dice: sed sobrios y velad. O sea, no dejen de orar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Así que lo primero que tú tienes que saber es que el diablo te está persiguiendo. Y está usando a esa joven con la minifalda, con las piernas bonitas, para tentarte. Está usando a ese caballero apuesto, alto, bien parecido, para tentarte. O de pronto tú que eres una damita, está usando a esa muchacha muy bonita y que te coquetea para tentarte. O al contrario, el varón, llegó ese hombre apuesto y te está tentando en el área homosexual. Alguien dirá: ¿eso puede suceder? Claro que sucede, hermano, y más común de lo que usted se imagina. O está el diablo tentándote en el área de la pornografía, invitándote a esto. Segundo, la tentación proviene de nuestra propia mente carnal que nos arrastra al pecado. Eso es algo que no podemos negar. A veces las tentaciones no vienen directamente del diablo, sino de nuestros propios deseos. A veces siempre le echamos la culpa al diablo. Resulta que no, es nuestra propia carne, nuestra propia lujuria, nuestra propia carnalidad que nos quiere arrastrar a caer en esa tentación. Eso es lo que está diciendo Santiago en el versículo 14. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia habla de la carne, del deseo carnal personal. Santiago dice que cuando alguien es tentado, generalmente lo hace porque su carne, su deseo mundano, obviamente, lo está arrastrando a caer a esta tentación. Y eso lo dice también el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 16 al 19. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que sale de la boca sale del mismo corazón del hombre, y esto contamina al hombre. Pero ¿qué es lo que sale del hombre? Versículo 19: porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Así que date cuenta que Cristo aclara aquí que no siempre podemos culpar al diablo. Muchas veces la tentación se origina en mi propia carne, en mi propia humanidad, en mi propio deseo, en mi propia carnalidad. Hay que leer, por ejemplo, Romanos 7, donde Pablo dice: porque lo que quiero hacer no lo entiendo, pues quiero hacer el bien, pero resulta que termino haciendo el mal. Así que si yo termino haciendo el mal cuando quiero hacer el bien, descubro que en mí hay dos naturalezas: una que me arrastra a hacer el pecado y otra que quiere hacer la voluntad de Dios. Y Él exclama: miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? No puedes olvidar, hermano, que en ti hay dos naturalezas: una naturaleza espiritual que Cristo te regaló cuando te hiciste cristiano, y una naturaleza carnal que estará contigo hasta el último día de tu vida. Esas dos naturalezas batallan dentro de ti para ver cuál domina. Cuando tú te concentras en las cosas de Dios, en la oración, en el ayuno, estudio de la palabra, triunfa el Espíritu Santo. Pero cuando tú te rindes al pecado, a la televisión sucia, a la internet, a la pornografía, obviamente la carne vencerá y terminará el espíritu contristado. Como dice la palabra: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que, hermano, no lo olvide. Tienes que cuidar no solo del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino que tienes que cuidarte de ti mismo, porque como dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, tienes que tener cuidado con tu mente. Nuestra mente es corrompida, mala. Tenemos que cuidar de no dejarnos engañar, porque esta mente todavía tiende al mal, y tenemos que vencer con el bien el mal, con la presencia del Espíritu Santo, para no ceder a la tentación. Efesios 6, Pablo habla de esto en Efesios 6, 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que tenemos que estar cubiertos del poder del Espíritu, tomar toda la armadura de Dios para poder vencer toda tentación que el enemigo manda, todos esos dardos de fuego que el diablo quiere enviarnos para hacernos caer. Y Santiago lo dijo también en el capítulo 4 y versículo 7. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros, hermano. Así que tienes que cuidarte no solo del diablo, sino también de tu propia carne, de tus propios deseos, de tu propia humanidad caída, que el diablo quiere usar obviamente para llevarte a la tentación. Tercer punto: la tentación viene de Satanás y de nuestra propia mente carnal, pero jamás de Dios. Gente que piensa que la tentación se la envió Dios. No, Señor. La palabra dice que es imposible. Eso lo dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es 3 veces santo, queridos. Y es imposible que el Dios 3 veces santo pueda ser tentado. No hay forma de que Dios sea tentado, porque su naturaleza hace imposible que Él sea tentado, y mucho menos que ceda a la tentación o que tiente a alguien. Así que cuando es tentado, no le eche la culpa a Dios. Primero piense en usted mismo. ¿Será que es mi propia carnalidad la que me está arrastrando aquí? Mis propios deseos, lo que recuerdo del pasado, lo que yo hacía antes de ser cristiano. ¿O será Satanás? Pero nunca se te ocurra decir que Dios te está tentando. Eso es una herejía que tiene que ser quitada de la boca de muchos cristianos. La perfecta santidad de Dios hace imposible
que Él pueda ser tentado por el mal, y mucho menos que Él tiente a alguien. Dios es perfectamente santo, de Él desciende lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios no viene lo bueno, no lo malo, queridos. De Dios no nos viene la tentación, jamás. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere que vivamos en bendición. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que tengamos dominio sobre el enemigo y que pongamos a Satanás bajo nuestros pies. Ese es el deseo de nuestro Dios y Salvador. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Segundo punto en Números Romanos, hablemos de la tentación y la muerte, que es donde Dios quiere evitar que caigamos. Primero, la tentación puede ser comparada a la mala mujer que seduce a un hombre, lo coquetea, lo seduce, luego se acuesta obviamente con él, concibe, se embaraza y da a luz al pecado. Ahora, yo voy a enfocar esto más por el área sexual, pero quiero que lo aplique a cualquier área. Como ya le mostré, el área económica, el área espiritual, cualquier área donde el diablo te esté tentando. Yo lo voy a enfocar porque la Biblia lo enfoca mucho en esta área sexual, pero quiero que lo apliques a cualquier área de tu vida. Primero, la tentación puede ser comparada a la mala mujer que seduce a un hombre, concibe de él y da a luz el pecado. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, el deseo carnal, el deseo de nuestra carne humana, de la naturaleza caída, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Date cuenta cómo Santiago lo hace ver como por el área sexual, pero tiene que aplicarlo a cualquier área. Entonces quiero que vea la tentación como una fuerza en su interior, en su naturaleza caída, que lo arrastra a algo que está mal, pero que tú cedes a esto, y cuando cedes, caes en el pecado, y al caer el pecado, ese pecado te lleva a la muerte. Proverbios capítulo 7, versículos 6 al 23. Presten mucha atención, porque en este relato que voy a leer podemos ver los pasos. Primero viene la seducción, luego viene la caída en el pecado y luego viene la muerte. Dice la palabra: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Así que la palabra me habla de un joven simple, ignorante, un joven que no conoce la Biblia, y va a visitar a una mujer. Versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí que una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz se había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con condorcillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven,
Embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa y se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así que en este relato podemos ver el proceso de la tentación. Un joven simple, un joven del mundo, un joven que no conoce de Dios, se deja seducir por una mujer. Él mismo va, nadie lo llevó amarrado, él cedió a la tentación. Ella lo sedujo, lo llevó a su cama, se acostó con él y él terminó muriendo. ¿Cómo? Espiritualmente primero. Y cuando muera, muerto por la eternidad, perdido en su propia maldad. Tal vez esto es lo que te está pasando, hermano. Tal vez el diablo te está tentando, no necesariamente en el campo sexual, posiblemente en el campo económico, espiritual, religioso, qué sé yo. Quiero que lo veas de esa manera. Si tú te dejas arrastrar y vas en busca de la tentación, lo lamentarás. Segundo, la tentación puede ser resistida si la persona no ha hecho nada para provocarla. Si tú estás siendo tentado por alguien o por algo y tú no lo estás provocando, tú puedes vencer. Y eso fue exactamente lo que hizo José. Génesis capítulo 39, versículo 10 al 12. Hablando ella, la mujer de Potifar, la jefa de José, cada día, y no escuchándola a él. Date cuenta que él no quería oírla para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa, lo amarró, lo agarró. ¿Y qué le dijo? Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Sabemos que esto le costó la cárcel a José. Sabemos que José sufrió por mantener su dignidad delante de Dios, pero venció la tentación. ¿Por qué venció? Porque José no la estaba provocando. José no entraba a coquetearle a ella. Ella era la que trataba de llevarlo al pecado. Pero él venció porque no se prestó al juego. ¿Por qué es que la tentación te derrota? Porque tú te prestas. Porque prestas tus oídos. No voy a hablar solo de sexo, hablemos de dinero. De pronto estás en escasez de dinero y alguien en la empresa te dice: ahí está el tentador. Está difícil la situación, ¿verdad? Los salarios que pagan acá son miserables. Pero yo he visto la posibilidad de pronto de sacar algo de allí, de allá. ¿Quién está ahí? El tentador. Si tú le prestas oído, ¿cómo sería la cosa, hermano? No, pues hagamos esto. Ya estás metido en problemas. Ya estás coqueteando con la tentación y será difícil, muy difícil, que salgas de ella, porque la palabra dice en Santiago 4:7 que ya leímos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No dice hablad con el diablo. Piensa en Eva. ¿Por qué Eva cayó en tentación? Porque se puso a hablar con Satanás. Con que Dios os ha dicho que no podéis tomar de los frutos de que hay en el huerto. Y ella le dijo: no, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los frutos, pero que de este que está en el centro del huerto no podemos comer. Que Dios es un mentiroso, es un envidioso, sino que sabe Dios que si comes de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces ella vio el fruto y lo codició.
Y el resto usted ya lo sabe, hermano. No prestes oído a la tentación y haz lo que hizo José. Huye, escápate para que no pierdas tu comunión con Dios. Tercero, cuando la persona se presta a la tentación, terminará cediendo y dando a luz el pecado. Es inevitable, hermano. Cuando tú coqueteas, está la niña de la empresa haciéndote cambio de luces y tú pones hasta las exploradoras. Ya estás cediendo, querido. O tú, hermana, porque no solo los hombres somos tentados, también ustedes son tentadas. Salmo 7, 14 y 15. Date cuenta cómo la Biblia siempre habla de una concepción, de un embarazo. Mira lo que dice el Salmo. He aquí, el impío, el pecador, concibió maldad. Date cuenta de esa palabra, concebir. Se embarazó de maldad, se preñó de iniquidad. Date cuenta que son palabras para una mujer embarazada. ¿Y qué pasó? Y dio a luz el pecado. Date cuenta la Biblia cómo en todas partes nos habla de un embarazo. Pozo acabado. Como ya preñó, se embarazó y dio a luz al pecado, ahora viene la muerte. Pozo acabado y lo ha ahondado. Hizo un hueco enorme, y en ese hoyo que hizo, caerá. Date cuenta que es lo mismo. Viene la concupiscencia viene el pecado, y el pecado te lleva a la, no te oigo, a la muerte. Eso fue exactamente lo que le pasó a David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, el general del ejército, y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Así que sale todo el ejército, el general, Joab, todo el ejército va a la guerra para pelear con los amonitas, los derrotan, pero David se queda en la casa. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Ojo, era la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, y David estaba en pijama, en su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, piensa en Eva, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí empezó la concupiscencia, la carnalidad a trabajar. Envió David a preguntar por ella, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Era casada. Su marido se llamaba Urías, era uno de sus soldados. La concupiscencia de David se despertó. Su carne, sus pasiones, su lujuria empezó a arder. Envió mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Él sabía que era casada, y sin embargo la llevó a la cama. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero mire lo que pasa, el mismo proceso. Ella concibió, quedó preñada, como leíamos ahorita en el Salmo 7. Ella quedó encinta, concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciéndole: estoy encinta, estoy preñada, estoy embarazada. Usted conoce el resto. ¿Qué le pasó a David? Cómo su hijo Absalón se levanta contra él, viola a sus mujeres, etcétera, etcétera. Uno de sus hijos
viola a Tamar, una de sus hijas, en fin, todo léalo. La muerte vino sobre él y sobre su familia. Querido hermano, lea la historia de David, porque a veces creemos que el pecado, nuestra concupiscencia y caer en él nos afecta solo a nosotros. No, Señor, afecta a nuestra familia. Solo tienes que leer la vida de David y te darás cuenta todo lo que sucedió por culpa de este pecado. Cuarto, cuando el pecado es consumado, el pecador es llevado a la muerte. Cuando ya caes, ya no estás en el coqueteo, ahora estás en la cama. Ya estás muerto. Proverbios 7, 21 al 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su propia vida, hasta que la saeta traspasa su corazón, lo mata. Proverbios capítulo 5, versículo 3 al 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas el fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Romanos capítulo 6, versículo 23, parte A. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Cuenta la historia que una joven hermosa venía cada domingo y se sentaba en las primeras filas en el centro del púlpito a coquetearle al pastor. El pastor, como hombre, notó que esta joven se interesaba en él. Notó que era una joven hermosa. Al comienzo, como buen hombre de Dios, mantuvo su mirada concentrada en el auditorio. ¿Quiénes son mis alumnos? Hay varios aquí. Cuando usted está predicando no puede predicar así. Mira, que hay una joven bonita. No, usted tiene que estar mirando a todos, no concentrarse en una persona. Usted no le está predicando a uno, le está predicando a un auditorio. ¿Alguien me entendió? Entonces el diablo empezó a atraparlo, porque él empezó a mirar más a la joven que a la gente. Y ahí empezó la tentación. Su concupiscencia empezó a atraerlo. Un día, después de mucho coqueteo, meses de trabajo, el pastor fue invitado a una ciudad a predicar, a un país o ciudad lejana. Le avisó a la iglesia: hermanos, el próximo domingo no estaré con ustedes, voy a estar en tal ciudad, en tal país, fui invitado a predicar. Pero queda fulano a cargo de la iglesia. El pastor llegó allá a esa ciudad, fue solo obviamente. Qué sorpresa se lleva el pastor cuando empezó a predicar en una iglesia, en un país lejano, en una ciudad desconocida, cuando la joven estaba sentada en la misma fila, en el mismo lugar. No lo podía creer. Esta joven viajó hasta allá para escuchar a su pastor. Al terminar, la joven lo abordó. Pastor, que es lo que se acostumbra cuando uno es invitado a alguna ciudad, generalmente uno baja a saludar a la gente. La gente se le acercó y entre ella la joven. Cuando ellos se despidieron, él preguntó: ¿y tú qué haces aquí? No, pastor, es que me fascina como usted predica. Yo no he escuchado a un hombre que hable tan hermoso como usted. Usted tiene una forma de predicar impresionante. Y yo me dije: no, yo no puedo dejar de escuchar a mi pastor. Yo voy a ir a acompañarlo. Ah, qué noble, qué bonito. El pastor se sintió comprometido y dijo: bueno, si la joven hizo este viaje tan largo, lo mínimo que tengo que hacer es invitarla a cenar. La invitó a cenar, cenaron los dos, rieron, tomaron una copa de vino, etc. Él acompañó como buen caballero a su hotel.
Cuando ya estaban a punto de despedirse, se bajó del taxi y ella sufrió un desmayo. El pastor, como buen varón, la abrazó, la sostuvo con sus brazos para que la damita no se cayera. Como buen caballero, la ayudó a subir a la habitación. La acostó en la cama. Estaba muy mareada la joven por una copa de vino. Cuando ella la acostó, ella lo asió con sus brazos y lo besó. Él, rendido ante tanta hermosura, también correspondió. En el mismo acto del sexo, del coito, el rostro de la joven se transformó en un demonio y le dijo: así te quería ver, maldito, entre mis brazos. No cedas a la tentación, porque morirás si insistes en esto. El que tenga buen oído, que oiga lo que el Espíritu dijo hoy a la iglesia. Tercero, número Romanos, la victoria sobre la tentación. ¿Qué puedo hacer para ganar la batalla? ¿Cómo logro liberarme de esta tentación? Primero, para poder vencer la tentación es necesario una vida de oración. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? Leí hace rato. Tengan cuidado, velen y oren, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esa joven era el león. Un hermoso león con una minifalda impresionante, pero era un león, era un demonio. Velad y orad, dice Pedro, velen y oren para que no caigan en tentación. Y es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 26:41. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad, hermano, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la concupiscencia, la carne, es débil. Hermano, si tú no oras, si solo te vas a coquetear a la empresa, no sales de la casa, ni siquiera has orado, allá el tentador te va a tender la trampa. ¿Cuántos de ustedes se levantan temprano a orar? No me diga, porque la gran mayoría duerme hasta tarde. Por eso es que el diablo te tienta, porque tú no oras. Recuerda cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué derrotó al diablo? Porque era un hombre de ayuno y de oración. Después de haber orado y ayunado 40 días, el diablo lo tentó y Cristo lo derrotó. La oración es básica para destruir al diablo. Segundo, para poder vencer la tentación es necesario renovar la mente con la palabra de Dios. Si tú no la lees, te da pereza. Ay, qué jartera la ley. Ay, no, me da sueño. Ah, bueno, hermano, entonces prepárate, porque el tentador te va a hacer caer. Hermano, haz el discipulado el otro semestre. Hermano, es gratuito el otro semestre. Hermano, mira, te lo mando por internet el otro semestre. Ah, bueno, hermano, no te quejes entonces, porque la palabra de Dios es básica para vencer al tentador. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? La mente, hermano. Pero ¿cómo tú la vas a renovar si tú no haces más que ver pornografía? ¿Cómo la vas a renovar si no haces más que ver a las muchachas y desnudarlas con la mirada? ¿Cómo vas a renovar tu mente si nunca lees la Biblia? Si te regala el discipulado y no lo quieres hacer, te lo enviamos a la casa vía internet y tampoco.
Te invitamos a hacer un instituto bíblico y te duermes, te da pereza. Por eso el diablo te tienta, porque tu mente está completamente llena y contaminada. Tu cerebro está vacío, es un profundo laberinto oscuro. Tercero, para poder vencer la tentación es necesario estar siempre lleno de la gloria de Dios, del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 versículo 16 y 17. ¿Notaron ustedes, queridos, que Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído. Pero mire que después de esto parece como si hubiera metido unos versículos raros. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. ¿Por qué Santiago está metiendo eso? Porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, Dios te envía bendiciones. Él es el dador de la luz, Él es el dador de las bendiciones. Él es el que llena tu mente con el poder del Espíritu Santo. Él es el que cambia tu corazón. Vuelvo a repetir, para poder vencer la tentación es necesario estar siempre lleno del Espíritu, de la gloria de Dios. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis, no sean ignorantes, no se confundan, querida iglesia. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No, Dios no te tienta, querido. Dios te manda lo bueno. Dios es el dador de la luz. Dios es el dador de la bendición. Él no te quiere ver caer. Él te quiere ver en victoria. Él te quiere ver triunfando. Él quiere verte libre. Eso es lo que Dios quiere. Toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No le eches la culpa a Dios de tu caída. Fue tu propia concupiscencia, hermano, tu propia carnalidad. Tú cediste y el diablo te arrastró a la muerte. Pero no le eches la culpa a Dios, porque Dios es el dador de la bendición. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el dador de la luz. Él es el autor de la santidad. Él es el Dios de la gloria. Alabado sea su santo nombre. Nuestros esfuerzos por vencer la tentación son inútiles, hermano, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Tú no lo lograrás solo, hermano. Hermana, no lo lograrás sola. Necesitas orar. Necesitas llenar tu mente de la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué usó Jesús para vencer al tentador? La palabra, hermano. Tú no le puedes decir al diablo: espere un momento, busco en la concordancia un versículo para defenderme. No, hermano, la palabra no tiene que estar en una Biblia. La palabra tiene que estar en tu mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra está aquí.
La palabra no tiene que estar aquí, debe estar aquí en tu mente para bombardear a Satanás. Cuando te mande los dardos de fuego del maligno, tú lo resistas con la palabra. Escrito está: vete de mí, Satanás, porque Dios te venció en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú estás bajo mis pies. Tú eres cola y no cabeza. Soy más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Saca la palabra de tu mente y bombardea al diablo y derrótalo con la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué le vas a decir al diablo si no conoces la palabra? Si no la lees. En la página de la iglesia, gratuita, les puse unos versículos con mi voz que se llaman verdades que liberan. ¿Cuántos lo han visto? Poquitos. Me puse a preguntar, ¿y para qué pongo más versículos si ni siquiera ven estos? Les puse algo así como 100 versículos, 120. Cuando se aprendan los 120, le pongo otros 120. Pues si no los miran, yo no me voy a seguir desgastando. Les puse musiquita, es una música muy linda, de fondo, pianito, ritmo. Y luego usted en la pantalla lee mi versículo y oye mi voz y lo repite y lo memoriza. ¿Se puede? Claro que se puede. Cuando se quiere, se puede. Pero no lo haces. Y después estás llorando: pastor, ayúdeme. Se acabó mi matrimonio. Caí. Hermano, yo le dije, pero usted no quiere oír. Hebreos 4:15, y con esto termino. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es ese sumo sacerdote santo, perfecto y puro? Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. A Él le pertenece la gloria, el honor y la alabanza por los siglos. Amén. Dale un aplauso grande al Señor. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.